Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ideólogo del movimiento de internautas y un consejero popular que hoy día les va a analizar lo que es la relación entre economía y salud, para que podamos entender cuál es el tipo de atención médica predominante en un país de acuerdo al desarrollo económico. Te podríamos decir que hay tres tipos de economías en el mundo en este momento. Y no tiene nada que ver con marxismo, ni capitalismo, ni nada de eso. Nos han metido el cuento, nos quieren desviar porque en la sociedad de dominación de las ciudades, que se llama política, se pretende entender que todo es política, y no es así. En realidad existen países productores de materias primas, y esos países productores de materias primas, lo que determina que existan en el mundo es la escasez o la abundancia de algo. Nosotros, los países sudamericanos, tenemos este gran problema de que somos productores de materias primas. Y justamente fue este gran problema en el 2014 el que llevó a un momento en que las economías que en ese momento surgían como gran expresión de poder y de unidad de América del Sur se vieron eclipsadas porque la caída de los precios y de las materias primas significó un grave revés a los gobiernos que en ese momento se denominaban gobiernos del socialismo del siglo XXI y que eran la mayor parte de los gobiernos de América del Sur. Todo eso permitió crear UNASUR. Prácticamente el colapso de las materias primas nos ha afectado y nos afecta y nos sigue afectando hasta este momento. El gran problema de ser productor de materias primas es que nosotros vivimos lo que se llama la economía de competencia por materias primas, competencia por mercados de materias primas. Y supongamos que pase lo que pasa en Venezuela, que Estados Unidos decide no comprarle más petróleo. Entonces ese país prácticamente entra en colapso, porque hay otros países en América del Sur, Brasil, Colombia, Ecuador, que pueden sustituir la producción petrolera de Venezuela. El mismo Estados Unidos es ahora el mayor productor mundial de petróleo. Entonces, en un país productor de materias primas, la escasez, la producción, la demanda, los precios son lo que determina el funcionamiento de ese país y lo que hace que ese país tenga vigencia, sea importante, es la abundancia. Si por ejemplo Ecuador es el mayor productor de banano y eso es fundamental, pero otros países como por ejemplo Chile con el cobre, ahora Bolivia con el litio, Argentina con la ganadería, igual que Brasil, Perú con el oro y la pesca, igual que Chile, hacen pensar que estos países son manipulables y generan, por ejemplo, un tipo especial de atención médica. ¿Qué tipo de atención médica es la más importante, la que predomina? La denominada atención médica comunitaria. Porque lo que se interesa es tener salud para los trabajadores, sean estos trabajadores mineros, sean trabajadores agrícolas, sean trabajadores pesqueros. Y ellos son los que atraen, los que le importan al gobierno y por tanto invierte y produce subcentros, dispensarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, la sociedad humana ha cambiado. Ya no existen solamente países productores de materias primas, sino que existen también países que son productores de trabajo humano. Mientras que en los países productores de materias primas lo más importante son las cosas. En los países productores de trabajo humano lo más importante es
el volumen y la velocidad. Se trata de producir en mayor cantidad, a menor precio y en el menor tiempo posible. Entonces, en esos países, lo más importante es la población. ¿Cuántos habitantes tienen? Entre los países que tenemos vinculados a este sistema de países productores de mano de obra barata, están Chile, todos los países de Asia, México y algunos países que no tienen otros recursos, como por ejemplo algunos países de África como Nigeria. En esos casos, ¿qué es? A pesar de que Nigeria también produce petróleo, pero es el país que tiene casi 400 millones de habitantes. Es un país sobrepoblado en la superficie que tiene. Entonces, eso hace pensar que lo que tienen es fuerza de trabajo. En esos países, el Estado es el que predomina. En los países que la fuerza de mano, la mano de obra es importante, se hace necesario leyes laborales. Y esas leyes laborales significan que es un Estado el que define cuáles son los derechos del trabajador, los salarios del trabajador y por supuesto la medicina laboral, o sea, la medicina del trabajo, pasa a ser lo más importante. En nuestros países, la separación entre ciudad y campo es tan notable que las ciudades son proveedores de mano de obra, mientras que los campos son proveedores de materias primas. Entonces, la gran protesta, el gran caos se produce cuando no hay trabajo, cuando la mano de obra no tiene ocupación. Y eso es generalmente lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Quito y Guayaquil, y que es un gran problema en países como China. Cuando eso sucede, los estados van o generan lo que se llama el capitalismo de estado. Cuando la materia prima es lo más importante, el modelo de explotación básicamente es el capitalismo salvaje. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, capitalismo salvaje, quemar el bosque para meter ganado. Lo que pasa con la explotación pesquera en Ecuador, capitalismo salvaje, barcos que llegan, ecuatorianos o chinos o lo que sea, a sacar lo que pueden. Tenemos la explotación minera ilegal, que hay en Esmeraldas, en Zaruma, ahora también hay en el Carchi, en Babura, en la provincia del Oro, y es capitalismo salvaje. Cuando ya llegamos a este proceso en que la mano de obra es lo más importante, se producen ya socialismos o capitalismos de Estado. Socialismos, por ejemplo, el que se intenta en Cuba, y capitalismos de Estado, el que ejercita, por ejemplo, ahora China o el que ejercita Rusia. ¿Qué sucede? Pero no son estas las únicas economías. Cuando esto sucede, por ejemplo, en caso de que la mano de obra sea lo más importante para un país, lo que se hace es, ¿qué clase de mano de obra se tiene? Pues se tiene entonces mano de obra estudiada o no estudiada. Y el gran problema de los países que tienen disponibilidad de mano de obra es que la sociedad humana propiamente va desarrollando propiamente o progresivamente maquinarias. Y las maquinarias reemplazan al trabajo humano. Y así tenemos una agricultura mecanizada que ahora no necesita de trabajadores, antes miles. Hoy un tractor hace el trabajo de miles. Y lo mismo pasa inclusive en otras áreas donde las máquinas rápidamente están reemplazando la producción en serie, en las fábricas, por ejemplo. Mientras que en las sociedades donde la producción de materias primas es lo más importante, lo que sucede por lo general es que esos países pasan a la destrucción del medio, a la destrucción de la naturaleza, a la destrucción de los recursos naturales, al agotamiento de recursos naturales. Tienen que ver y velar por el agotamiento del oro, del petróleo, de las materias primas, de los peces, de la madera. Esta gran destrucción de la naturaleza es propia de países generadores de materias primas. En cambio, en los países generadores de fuerza de trabajo, el problema es que la fuerza de trabajo es rápidamente reemplazable.
Entonces los trabajadores pueden ser reemplazados unos por otros rápidamente. Una generación reemplaza a la otra rápidamente porque sabe más, es más joven, se cambia el modelo productivo, llegan nuevas máquinas y esta generación reemplazable, porque eso es lo que pasa en los países que producen mano de obra barata, tienen generaciones de reemplazables, se fundamentan en un sobreconsumo, son mercados, porque el trabajo, las sociedades donde hay más trabajo, trabajadores de manuales, trabajadores intelectuales también, son sociedades de consumo, sociedades de mercado. El mercado es más importante, algo menos que en las sociedades rurales donde se producen materias primas. Pero, ¿qué es la principal característica de este tipo de sociedades o de gobiernos donde la mano de obra es lo predominante, la fuerza de trabajo? Es que son países contaminantes. Entonces las fábricas contaminan con gases, se contamina con plásticos, se produce más tránsito, transporte aéreo, transporte terrestre, se contaminan las aguas, se producen más restos urbanos, residuos urbanos, aguas negras, basura. Y esto es una de las particularidades de los países que tienen mayor mano de obra disponible. Pero hay otro tipo de países que le deben todo al ingenio humano. El caso típico, Estados Unidos. Estados Unidos le debe su desarrollo a la novelería, a la innovación que se llama. Y en esos países la comunicación, el transporte, la energía, la imaginación humana son la clave. Estados Unidos ha inventado rascacielos, internet, celulares, ha inventado la comunicación satelital, ha inventado... Claro, hay que preguntarse qué no ha inventado. Tiene tantos premios Nobel que prácticamente la sociedad humana ha tenido grandes cambios gracias a los Estados Unidos. Y que los Estados Unidos es un país que vive de las ideas, vive de la innovación. Vemos, por ejemplo, se les fueron sus fábricas, perfecto, ahora tenemos B&B, Uber, se les fueron, ya no produce acero, ok, produce programas de computación, programas de televisión, programas de cine, y con una película gana lo que el Ecuador gana por exportar bananos durante todo el año. Eso es Estados Unidos. Esa es la sociedad del ingenio, la sociedad del ingenio humano. La sociedad del ingenio humano tiene la ventaja de ser inagotable, de ser creativa, de reemplazar todo rápidamente. Los inventos hacen que la sociedad humana cambie totalmente. De la noche a la mañana estamos yéndonos al espacio, estamos colocando GPS en todos los vehículos. Es de lo más extraordinario, pero al mismo tiempo se crea la sociedad más peligrosa del mundo, o el mundo más peligroso. ¿Por qué? Porque también se pueden inventar manipulación genética. Entonces, claro, ahora tenemos ya, primero los transgénicos, pero de los transgénicos a que tengamos seres humanos genéticamente modificados es un solo pasito, ya no hay nada que hacer. Eso ya se viene, porque ya, como les hemos dicho a ustedes, la ciencia y la política no tienen ética. En la ciencia, una vez que se descubrió la manipulación genética, se acabó. Hay que hacer la ética médica. La ética médica no existe, señores. La conciencia individual, la moral de cada médico existe. La ética médica no existe. Si mañana tengo que experimentar con algo, pues experimentaré. Si no lo hago yo, le hará otro. Ya estamos viendo que estamos hablando de hijos nacidos a medida. Las mujeres van, tienen el catálogo, quitan el semen, se hacen inseminación artificial, los niños son gestados en probetas, ahí se junta el óvulo y el espermatozoide, luego se lo implanta, puede ser en la madre, puede ser en un útero de alquiler,
Bueno, eso es lo que tenemos ahora. ¿Dónde está la ética de la medicina? La ciencia tampoco tiene ética, la política tampoco tiene ética. Entonces, también tenemos entonces un tipo de medicina nuevo, que es la medicina de la novelería. Todo es novedad, todo es novelería. Vivimos para la novelería, vivimos la medicina novelera, que es la medicina que nos absorbe ahora. En esto estamos envueltos, Ecuador, está envuelto todos los países del mundo, vivimos la innovación médica. Mañana te dicen, sí, el ibuprofeno, cuidado. Pasado te dicen el paracetamol, cuidado. Luego te dicen, no, la aspirina para mayores de 60 años es un peligro. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en el mundo? La medicina novelera. Este es el modelo, ese es el verdadero modelo que existe. Y nosotros somos un país productor de materias primas que estamos viviendo en un mundo que se caracteriza por ser un mundo en destrucción. China, Rusia, especialmente China, los países del del sudeste asiático, del este de Asia, son países que proveen mano de obra, son países que viven fundamentalmente el riesgo de la contaminación. China es el mayor contaminante del mundo. Y, por cierto, existen los países de la imaginación, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y también ya está entrando China y otros más, que son los países más peligrosos del planeta. Se pueden fabricar de la noche a la mañana una bomba atómica, y si no es una bomba atómica, pues te fabricarán un pesticida o un químico que te puede acabar con la existencia humana o de especies, y finalmente, bueno, te podrán hacer una guerra mediática y te podrán despedazar. Esas son las sociedades en las que estamos viviendo. Muchas gracias.